Ya estamos de regreso, como le comenté antes de la pausa, que teníamos en cabina la presencia de la escritora Alma Limón Pérez y de la empresaria Almadelia Pérez Ureña. Y miren, lo que tengo aquí es un libro, pero no es cualquier libro, es una historia de vida y me da muchísimo gusto saludarlas esta mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, Almadelia. muchas gracias por la invitación. No, con mucho gusto. No, pues muy buenos días, gracias Gerardo por invitarnos aquí a tu programa y sobre todo a conocer la historia de Almadelia Pérez Ureña. Pérez Ureña. Alma Limón Pérez es escritora y tiene una editorial que se llama Vidas de Papel. No es la primera vez que escribe un libro, es el quinto, y me da mucho gusto que nos platiques esta bonita historia. Alma Limón Pérez, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Sí, bueno, este libro es el más especial hasta el momento porque es la historia de mi mamá, pero sí, Vidas en Papel es una editorial en donde hacemos libros biográficos. Sobre todo, la intención que hicimos fue como conservar estas historias que se pierden en la familia, ¿no? Cuando la persona ya no está, que todos en algún punto ya no vamos a estar, todas esas historias que se cuentan de boca en boca se van a ir perdiendo. Entonces la intención era hacer un libro con todas esas historias familiares para conservarlas por generaciones enteras. Esa fue la intención y cómo comenzó Vidas en Papel, y de ahí pues se me ocurrió, bueno, y mi familia y mi mamá, y ya le propuse la idea y aceptó, y así empezamos. A mí se me hace una apuesta interesantísima, sobre todo una historia que era familiar y que decides llevarla a un libro, consignarla y contarla. Te inspira tu mamá. Creo que a todos nos inspiran nuestras mamás, pero sí, en tu caso, ¿te inspiró? Sí, bueno, ella siempre ha compartido su historia, como digo, ¿no? Como en la sobremesa, en las reuniones, y siempre me ha fascinado su origen y el de la familia, ¿no? Entonces, como que dije, si alguien tiene una historia bastante interesante, ¿no? De cómo empiezas, ¿no? En un lado y terminas en otro completamente diferente, y como que esta perseverancia y que sí se puede y todo eso me pareció como muy inspirador. Es que en la vida siempre alguien tiene una historia que contar. Sí, eso es lo que me he dado cuenta. O sea, muchas familias, por ejemplo, el primer libro que hicimos llegaron los hijos de unos señores que no queremos la historia de nuestros papás porque se nos hace súper interesante, no sé qué, y llegué con los papás y ellos de que, bueno, la verdad no creo que mi vida sea tan interesante, ¿no? Y luego me cuentan que emigraron de España a Veracruz en un barco 30 días, o sea, cosas muy interesantes que creo que a veces no sabemos. ¿Y cómo te decides escribir y cómo se lo dices a tu mamá? Almita, Almadelia Pérez Ureña, así le decimos quién es, lo que la conocemos. Almita, ¿qué sientes cuando te llega Alma Limón, tu hija, y te dice, mamá, voy a escribir otro libro, pero ahora de ti, de tu vida, de tu historia, para inspirar a otros? Pues yo me siento muy, muy orgullosa de Almita, primero que nada por ser una niña que siempre ha leído desde muy pequeña, y eso le da a ella la oportunidad de escribir las historias de vida de cada familia. En mi caso, estoy muy agradecida porque Almita escribió la historia de su mamá. Imagínate lo que yo ya creía, que un día pues ya no voy a existir y que no iba a quedar ni un legado en mi vida. Este libro me garantiza a mí que lo van a leer mis nietos, mis bisnietos y muchas personas que quieran saber quién fue Almadelia Pérez Ureña. Pues ya voy a tener el libro para la historia, ¿no? Y eso se lo agradezco a Almita Limón, porque sin ella pues no hubiera tenido esta gran oportunidad. Siempre dicen, ¿verdad?, que yo en las pláticas de la familia comentaba, pues yo ya he hecho todo en la vida, pero me falta mi libro. Y efectivamente, y de verdad te inspiras y dices, voy a hacer el libro de mi mamá. ¿Qué te inspiró para hacer el libro de tu mamá? ¿Cuáles son las características que viste para que este libro se convierta en una referencia para ejemplos de vida? Sí, claro. Creo que eso que mencionaba antes, como el origen, o sea, mi mamá viene de un pueblo muy pequeño en Michoacán, y como
llegó hasta Tabasco, ¿no? O sea, como que ese viaje, que tenía una idea más o menos, pero cuando me puse a preguntarle, oye, ¿cómo pasó? Me di cuenta de muchísimas cosas. Y creo que toda la historia es ese ejemplo, ¿no? De cómo se puede salir adelante con trabajo, con dignidad, con el amor a la familia, los sacrificios que, por ejemplo, mis tíos mayores hicieron por la familia, que yo eso sí no tenía ni idea, cómo aprender, como sí, exactamente, esos sacrificios que entre familias hacemos unos por otros, que a veces pasan desapercibidos toda la vida, ¿no? ¿Hubo alguna parte del libro que dijiste, no lo voy a sacar porque es algo muy íntimo, o dijiste, pues no me interesa aunque sea íntimo, pero lo voy a platicar? Sí, bueno, a mí, o sea, el proceso es primero hacemos entrevistas profundas con las personas, ¿no? ¿A quiénes entrevistaste? Entrevistas, ahorita nada más a mi mamá. Y por eso hice Almadelia, mi historia, y esta es su historia. No, pero me refiero a entrevistas de personas que están cerca de ella y que te fueron alimentando también, a eso me refiero. Sí, claro, no, pero en este caso decidimos que solo iba Nada a más ser ella. su versión, Bien, es su verdad. bien, su verdad. Porque sí, tiene 11 hermanos, pero es como, esta es su historia, ¿no? Porque luego el otro puede decir, no, yo lo recuerdo así, o no, yo lo recuerdo, pero esta es su historia, es como ella lo recuerda y lo sintió. Oye, Almita, ¿y cómo llega y te dice, oye, mamá, voy a escribir sobre ti, te invito a comer, vamos a platicar, dime de tu infancia, dime de tu vida, dime de tus logros, ¿qué te dice, cómo te va? Bueno, Almita, en un desayuno que nos encontrábamos su papá y yo en la mesa, ahí me platicó de los deseos que tenía de platicar, de hacerme un libro. Incluso yo le comenté, pues la vida de tu papá es más interesante, ¿por qué no lees el libro a tu papá? Entonces ella me dijo mi esposo, no, Almita, vas a escribir el libro de tu mamá, porque tiene una historia muy bonita. Entonces ahí fue donde empezamos a Almita, ¿te puede explicar mejor esta situación? Alma Limón, quienes conocemos a tu mamá sabemos que es una mujer emprendedora, empresaria, siempre pues persistiendo en los objetivos. ¿Eso te motivó? Sí, exactamente. Creo que sí fue esa parte y sobre todo entender de dónde venía, ¿no? ¿Lloraste en algún momento de la escritura? Sí lloré mientras lo estaba escribiendo y luego cuando se lo leí la primera vez ya lloró, volví a llorar. ¿Qué es el capítulo que más te costó escribir? Creo que hay dos. Hay uno que está casi al principio, que se llama Un costal de naranjas, que habla del viaje que hicieron de Sinaloa a la Ciudad de México en tren con mi tío, creo que es el mayor, Francisco. Y como en todo ese viaje solo tenían un costal de naranjas para comer y sobre todo mi tío siendo como que este faro de luz que les dio nuevas oportunidades a la familia, el que habrá tenido como 18 años quizá en ese momento y cómo se llevó a toda una familia entera en tren a Sinaloa para empezar una nueva vida y sí me puse a pensar, no, si mi tío no hubiera hecho eso, ¿dónde estaríamos ahora? ¿No? O sea, como creo que esa parte fue muy emotiva. Y la otra es cuando mi mamá habla de mi abuela, cuando ella fallece, como que yo no sabía como que todo lo que ella había sentido en ese momento, ¿no? Hasta que lo tuve que poner en palabras, creo que esas dos partes. A ver, Alma, ¿quién eres? Platícanos, ¿qué estudiaste? Todo lo que nos puedas platicar de ti. Sí, bueno, yo estudié comunicación y mercadotecnia en una universidad en Estados Unidos, pero hice un intercambio a Italia y me quedé ahí los 3 años. ¿El inglés lo manejas perfecto y hablas italiano igual? Sí. Bien. Sí. Yo parlo italiano. Sí, parlo italiano. Muy bien. Speak English. Y de ahí hice una maestría en literatura, que era realmente lo que yo quería estudiar en la licenciatura, pero me dio miedo, porque dije, no, voy a vivir debajo de un puente. ¿Cómo voy a vivir de eso? Entonces me dio miedo, pero dije, bueno, la maestría en literatura sí o sí. Y la empecé ya en la Ciudad de México. Me regreso por el COVID y en el 2020 empiezo la maestría en literatura en la Ciudad de México, en Casalam. ¿Y fundas la editorial? Sí. Bueno, esa fue mucho tiempo después, apenas tiene 2 años. Sí. Pero sí, la fundé ahí porque ahí conozco a Misael Carvajal, fue mi maestro y nos hicimos amigos y después se nos acercaron estas personas que querían la historia de sus papás y dijimos, oye, aquí puede salir algo muy padre.
O sea, ¿han publicado libros con las historias de vida? Sí, pero en general las familias las quieren para ellos, ¿no? O sea, no quieren como que algo, publiciten ni ajá, nada. exacto. Y al final los libros que hacemos pertenecen a esas personas. O sea, Oye, ¿y dónde se puede adquirir el libro que escribes, que es inspirada en la vida de tu mamá? sí, La historia de Almadelia. Sí, bueno, por ahora lo pueden pedir para que los mandemos. ¿En dónde? ¿En redes sociales? Sí, pueden ir a vidasenpapel.com. Ahí está el WhatsApp y para dejar mensaje a nuestro correo, y también en las redes sociales. En Instagram somos @vidasenpapeleditorial y en Facebook Vidas en Papel, y por ahí puedes decir, hola, quiero un libro de Almadelia, y se los mandamos. Aquellos que sean escritores y quieran escribir y quieran proyectar, ¿se pueden acercar también con ustedes? Sí, claro. Hay muchas personas que ya traen, por ejemplo, su manuscrito o parte de él ya hecho y nada más necesitan como ayuda para terminarlo. Entonces también se pueden acercar con nosotros y los ayudamos a maquetar el libro, a que quede listo, a imprimirlo, a todo lo demás. Pero a ver, regresemos a Almadelia, mi historia. Entonces, buscas a tu mamá y le cuentas tu historia, Almita. Sí, a mí en lo particular la historia habla pues de mis padres, de mis hermanos, de lo difícil que fue en nuestra vida cuando fuimos niños. Cuando salgo de Michoacán, de una comunidad muy, muy pequeña, pero también que tenía muchas carencias. Entonces nos vamos a Sinaloa. De Sinaloa vimos que había pocas oportunidades y es donde nos vamos a la Ciudad de México a mejorar nuestra vida familiar, ya que éramos 12 y las carencias que teníamos eran muchas. Entonces mi hermano Fidel y yo, que éramos de los 5 más chicos, decidimos salir a trabajar para ayudar la economía de mis padres. Entonces, al vivir yo esa vida con tantas carencias y que a veces no teníamos ni para comer, yo crecí, aunque mi vestuario cambió y mi vida cambió, yo siempre el corazón lo he tenido para servir. Por eso llego a Paraíso con las paleterías Las Michoacanas, con mis 2 hijas pequeñas, Betty y Gaby. Desde muy pequeñas las pongo a ayudar a su mamá porque no había de más. Betty estudiaba y a la vez vendía paletas. Betty Millán, hoy diputada federal. Ella trabajaba y también estudiaba de la misma manera a su hermana Gaby. Entonces empezó a irnos bien y lo primero que pensé fue en formar una asociación, cómo ayudar mi comunidad, cómo ayudar a esas personas que se encontraban en este momento como yo, cuando era yo pequeña, que padecí de todo, padecí hasta de no tener para comer. Entonces no puedo olvidar todo lo que viví y a la vez lo quise plasmar en un libro, que la historia, que digan quién fueron mis padres, quién fueron mis hermanos, de dónde vengo, quién soy. Y todo el sacrificio que has llevado, porque se dice fácil, pero eres empresaria, tienes 3 hoteles, sí, pero lejos de la política, los hiciste con sacrificio, perseverando y buscando la manera de darle a la sociedad lo que te ha dado en Tabasco. Claro, yo nunca he sido política, acabo de cumplir 25 años con mis hoteles, eso, mi hija actualmente diputada federal, ella tiene como 8 años en la política, nosotros hemos cumplido ya 25 años como hoteleros, empresarios, y antes había sido, pues como me decían las hijas de don Longino, las paleteras, ¿no? Pero pues vi la oportunidad de que llegué a Paraíso y no había dónde hospedarse. Y bueno, nosotros tenemos una casa grande y ahí emprendí de cero un hotel. Pero esto es muy importante puntualizarlo, ¿no? Porque a veces la sociedad es muy crítica y critica sin sustento, sin fundamento y a veces con mucho maledicencia, con muchas ganas de afectar la imagen a alguien. Y creo que la vida de Almadelia Pérez Ureña, contada a través de Alma Limón Pérez, su hija, pues te inspira e inspira a mucha gente para que vea que las cosas se pueden lograr con sacrificio, pero perseverando, ¿no? Y apostándole a donde te da la oportunidad de estar, ¿no?
Sí, con mucho trabajo, que es una parte de la historia que me gusta mucho, ¿no? O sea, como mis abuelos, por ejemplo, sin saber leer y escribir, en un pueblo muy pobre, con 12 hijos, o sea, de qué manera logran salir de ahí bueno, hoy en día ya todos son personas, mis tíos, ¿no? Personas exitosas, trabajadoras, como que se puede empezar desde un lado y no tienes que terminar ahí, ¿no? Y no le hacen daño a nadie, que exacto, es lo importante, ¿no? Exacto, que no le hacen daño a nadie. Ahora, llegó un momento que dijiste, ¿qué es lo que más dolor te ha causado de escribir un capítulo de tu mamá que dices, lo voy a escribir, pero no quiero lastimar a nadie con lo que estoy escribiendo, pero ¿qué es lo que más te molesta o te ha molestado de, no sé, de poder escribir o no poder escribirlo por los decires de la gente? Sí, bueno, todo, y aplica para todos, ¿no? Como que todo se pregunta, porque luego se están soltando a hablar en la entrevista, ¿no? O sea, son 3 horas de que estás hablando con la persona y luego dicen cosas que yo, tal vez esto me lo acaba de contar, pero no quiere que yo lo escriba, ¿no? Y terminando la entrevista se le pregunta, oye, si quieres que diga esto. Claro, tú tienes que cuidar también, tengo ¿no? que cuidar, tienes que tengo revelar que cuidar íntimo, eso. ¿no? Exacto. Y al final ellos leen el manuscrito antes de empezarlo a editar y a maquetar y cualquier cosa. Entonces sí es importante que todo lo que está ahí sea como aceptado. En lo personal, porque es mi mamá, creo que era más como al revés, como que yo le decía, oye, ¿no quieres contar esto? ¿Qué pasa? Y ella no. No, definitivamente eso no. Ajá, creo que era al revés, yo sí buscaba que contara más y no daba todo. Y satisfecha con el resultado del libro. Sí, muy feliz porque, como ella lo platica, cuando me leyó las primeras líneas, llegaron a mi mente muchos recuerdos muy tristes. Y sí me puse a llorar. Y hace como 3-4 días igual me muestra un video que vamos a presentar, el libro lo vamos a presentar apenas el domingo. Entonces me muestra un video donde salgo vendiendo sandía, vendiendo tacos, palomitas, que era un video, para ayudar a mi mamá, para que pudiera hacer la comida para mis hermanos. Entonces, es un libro muy bien hecho, muy bien cuidado, como lo dices tú, muy bonito, que la verdad, yo estoy súper orgulloso de mi hija Almita, la escritora, porque pudo plasmar todo lo que, o pudo más bien despertar a la niña, al alma que fue, que desde pequeña emprendedora, empresaria, queriendo ayudar primero a sus hermanos, ver tanta carencia en mi casa, que lo primero que pensaba desde muy pequeña es cómo ayudar a mi mamá para poder darle de comer a mis hermanos, ¿no? Entonces empezamos a vender periódicos, todo lo que podíamos vender, lo vendíamos para que mis hermanos pudieran estar un poco mejor. ¿Este libro cuándo se presenta y en dónde? Bueno, eso lo va a decir Almita. Lo vamos a presentar el domingo en el Hyatt. Este domingo, en el Hyatt a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, invitación abierta. Invitación abierta, sí. ¿Qué va a haber el día de la presentación? Va a haber, ahora sí que una presentación, va a haber un panel donde voy a estar yo, va a estar mi mamá, va a estar Misael, que es mi socio con el que también hicimos el libro, y bueno, vamos a estar los 3 hablando del libro, mi mamá hablando de su historia, también va a haber opción de preguntas y respuestas, van a estar mis hermanas para leer. Al final del libro le dedicamos unas palabras a mi mamá y van a estar mis hermanas leyendo sus partes, yo también leyendo mi parte, vamos a leer partes del libro, vamos a mostrar el video que hicimos. Es un momento muy bonito y emotivo, ¿no? Sí, exacto. Lo estás esperando como, olvídate, empezaste a escribir el libro. Sí. Lo que se recaude, ¿a dónde se va a destinar? Por la venta del libro. Sí, por la venta del libro, que también pueden adquirirlo ahí en la presentación. Todo se va a donar a la fundación de mi mamá, Te Regalo del Alma una Sonrisa. Todo lo que para seguir ayudando a grupos vulnerables, como siempre lo ha hecho. Exacto. Sí. Pues es muy importante, la verdad que las felicito a ambas, porque no es fácil escribir un libro y no es fácil que le escriban un libro a alguien, y sobre todo revelar cosas familiares muy íntimas para darlas a conocer a la gente. Y bueno, pues esto desde luego que es valioso, y qué bueno que pues te animaste a escribir el libro sobre la vida de tu mamá. Y bueno, pues estaremos pendientes de otras publicaciones que hagas a través de Vidas de Papel,
esta editorial, y abierta la invitación también a los escritores, ¿no?, que deseen llevar a cabo un sueño de escribir, para que ustedes puedan impulsar este ímpetu, Sí, ¿no? y también si no son escritores no pasa nada, con que nos cuenten su historia, nosotros la escribimos, pero sí, si ya tienen algo escrito también los ayudamos a O sea, culminar. ustedes escriben la historia. Nosotros escribimos las O sea, historias. si sí. yo quiero hacer un libro, tú lo escribes. Sí. Es un ejemplo, ¿no? Ajá, Yo es te un lo ejemplo. hago. Ajá, yo Supongo que llego. lo voy a hacer, ¿no? Pero es un ejemplo. Sí, te entrevisto, que esa es la parte más como difícil para las personas, porque sí son horas de estar platicando y Oye, hago pero qué muchas padre que preguntas. tengan ustedes este ánimo de contar las historias de la gente, Sí, porque siempre alguien tiene una historia que contar. exacto, aunque no lo sepan en ese momento, Qué mucha gente no lo interesante. sabe. Esa es la función entonces de la editorial. Sí, sí, como que todos tienen una historia que a lo mejor en la vida no tuviste tu vida y sabes, mi vida cotidiana es lo que tuve que hacer para sobrevivir, o sea, yo estoy segura que mis tíos no piensan que son héroes de ninguna manera, ¿no? Porque solo estaban sobreviviendo, y ya que me lo cuenta mi mamá es como, wow. A ver, y nada más para finalizar y Sí. para dejarlo claro, porque tiene un objetivo. Si alguien va con ustedes para que cuenten la historia de sus vidas, tiene un costo, Sí, evidentemente, claro. ¿no? Sí, y ya sí, se sí. ponen de acuerdo con ellos y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no vaya a ser que la gente piense, mira, ahí hacen un libro con mi historia, entonces voy y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, tiene pues cosas. muchas felicidades, qué bueno que hacen este tipo de trabajos. No sabíamos que era también para que la gente pueda contar su historia, pero qué bonito que adaptaste la historia de tu mamá y de tu familia, de tus hermanas, y bueno, pues seguiremos pendientes de esta Gracias. publicación y ya nos dan los pormenores, ¿no? El día domingo. Claro. Muchas ¿Algo más que gracias. deseen agregar? Bueno, pues primero que nada agradecerte por esta oportunidad de poder decirle a todos los que nos ven, nos escuchan, que puedan escribir su historia. Aquí con la escritora Almita Limón, ella les puede hacer una historia muy hermosa para que lo dejen en su casa como recuerdo. Qué bonito, qué bonito. Sí. Alma Limón Pérez, ¿algo más que desees agregar? Sí, pues si quieren este libro, acérquense a envidasenpapel.com, y si quieren el suyo, o si alguna vez han pensado, quiero escribir la historia de mi papá, de mi mamá, de mi empresa, de mi grupo de amigas, de un viaje que hice, de lo que sea, acérquense a vidasenpapel.com y nos organizamos. Muy bien, muy bonito. Pues muchas felicidades y éxito y suerte el domingo, que seguro será un evento muy emotivo. Gracias. Esta conversación la pueden ver en nuestro portal de YouTube, XCBA Tabasco. Volvemos.